Colombia ha vivido una guerra por cerca de 60 años de la que está en el camino de salida, pero que a pesar del acuerdo de paz con la FARC se niega a ser parte del pasado. Las víctimas del país y el propio trabajo de la Comisión reivindican el derecho a la verdad en su apuesta por la paz. Durante estas décadas se han acumulado hechos de violencia, estados de sitios, tortura, secuestro y masacre que inundaron de sangre los campos y la conciencia colectiva. Todo ello conforma una historia fragmentada que buena parte de la sociedad ha vivido como si fuera de otros, o en la que el otro se convirtió en un enemigo para eliminar, no en un adversario con el cual dialogar o negociar. Desde la colonización española en el siglo XVI, los conflictos en Colombia han estado ligados a disputas por la tierra y el control de los recursos naturales. Las tensiones entre los colonizadores y las poblaciones indígenas, así como las posteriores luchas entre los diferentes grupos criollos y mestizos, sentaron las bases de la violencia estructural que ha persistido en el país. Tras la independencia de España, en 1810, Colombia experimentó un periodo de inestabilidad política y social, con numerosas guerras civiles entre conservadores y liberales. Estas guerras, como la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, profundizaron las divisiones sociales y políticas, dejando una herencia de violencia que se perpetuó en las décadas siguientes. Uno de los periodos más oscuros en la historia reciente de Colombia es conocido simplemente como la violencia, una guerra civil no declarada que estalló tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Esta etapa se caracterizó por enfrentamientos entre liberales y conservadores, con masacres y desplazamientos forzados que afectaron a millones de personas. En la década de 1960, influenciados por la Revolución Cubana y otras luchas anticoloniales en el mundo, surgieron en Colombia varios grupos guerrilleros, entre ellos las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Estos grupos se levantaron en armas contra el Estado, reclamando justicia social, acceso a la tierra y reformas políticas. Durante este periodo, también surgieron grupos paramilitares, a menudo apoyados por terratenientes y sectores del ejército, para contrarrestar la influencia guerrillera. El auge del narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990 exacerbó el conflicto colombiano. Los carteles de la droga, especialmente el cartel de Medellín y el cartel de Cali, desataron una ola de violencia sin precedentes, involucrando a guerrillas, paramilitares y el estado de una guerra multifacética. La conexión entre el narcotráfico y conflicto armado complicó los esfuerzos de paz y llevó a una militarización aún mayor del país. Los procesos de paz y negociaciones en Colombia entre 1980 y el 2010 han sido cruciales para abordar el conflicto armado que involucra a grupos insurgentes, el Estado y otros actores. En 1982 y 1986, bajo la presidencia de Belisario Betancourt, se inicia un proceso de paz con la guerrilla, especialmente con la Alianza Democrática M-19. Como resultado de esto se lograron acuerdos que llevaron a la desmovilización de varios grupos, aunque algunos persistieron en la violencia. En 1990, el M-19 se desmoviliza y se convierte en partido político. Se firmó un acuerdo que incluye la garantía de participación política y la redacción de una nueva constitución en 1991. En 1998 al 2002 se dio el acuerdo de paz en San Vicente del Caguán. Este proceso, durante el gobierno de Andrés Pastrana, buscó negociar con la FARC.
A pesar de los esfuerzos, las negociaciones fracasaron y la violencia aumentó, culminando en la pérdida de confianza en el proceso. En el 2002, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, se implementó una estrategia militar para combatir a la FARC y otros grupos. Aunque tuvo éxito en debilitar a la FARC, se desalentaron los diálogos de paz y se obtuvo más por la confrontación militar. En el 2005 se iniciaron los diálogos con la FARC. En un esfuerzo por reiniciar los diálogos, se establecieron acercamientos que culminaron en negociaciones más formales. Como resultado, se realizaron encuentros y diálogos informales, sentando las bases para futuros procesos. Del 2012 al 2016 se dio el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto. Aunque este acuerdo se firmó después del 2010, es crucial mencionarlo porque se construyó sobre los intentos anteriores. Comenzó bajo la administración de Juan Manuel Santos, con un enfoque integral que abarcó no solo el cese de las hostilidades, sino también temas de desarrollo y reparación. Como resultado, se firmó un acuerdo de paz con la FARC en el 2016, llevando a la desmovilización de combatientes y la participación política de la guerrilla. El posconflicto en Colombia, tras la firma del acuerdo de paz en el 2016 entre el gobierno y la FARC, ha sido un proceso complejo que ha presentado tantos avances como desafíos significativos. Más de 13.000 combatientes se desmovilizaron y se concentraron en zonas de transición. Se ha permitido la reintegración de muchos de ellos en la vida civil con programas de educación y empleo. Se han avanzado en reformas agrarias, justicia transicional y desarrollo rural. Aunque hay avances, la implementación ha sido desigual y enfrenta obstáculos financieros y políticos. Se han reanudado diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con intentos de buscar un acuerdo similar al de la FARC. Los excombatientes de la FARC han participado en la vida política, creando el partido político Comunes. Sin embargo, el asesinato de líderes sociales y excombatientes continúa siendo un problema grave. El conflicto armado en Colombia ha dejado un profundo impacto en la sociedad colombiana, con millones de víctimas de desplazamiento forzado, desapariciones, masacres y violaciones de derechos humanos. Sin embargo, también ha habido esfuerzos significativos desde la sociedad civil para promover la paz, la memoria y la reconciliación a través de iniciativas comunitarias, organizaciones de derechos humanos y procesos de justicia transicional. Por último, podemos concluir que la historia del conflicto colombiano es un testimonio de la resiliencia del pueblo colombiano y de la complejidad de los desafíos que enfrenta una nación marcada por la violencia. A lo largo de siglos, las raíces del conflicto se han entrelazado con factores históricos, sociales, económicos y políticos, generando un ciclo de violencia que ha dejado profundas cicatrices en la sociedad. La memoria histórica es fundamental para comprender el conflicto y construir un futuro más justo y equitativo. Reconocer el sufrimiento de las víctimas, promover la justicia transicional y fortalecer las instituciones democráticas son elementos claves para superar las heridas del pasado y prevenir nuevos conflictos.